Padre como lo que nosotros podemos ver en lo natural, ¿no? En lo particular de cada uno, porque vemos que el concepto de Padre que nosotros tenemos pues queda un poco corto, y que cualquier analogía que nosotros queramos hacer en cuanto a la Trinidad pues no podríamos ni asimilarlo un poquito. Bueno, y hace 8 días vimos la segunda persona de la Trinidad, que era el Hijo. Entonces veíamos que es la sabiduría del Padre, que es el verbo del Padre, que fue engendrado del Padre por vía de conocimiento, pero es que ese engendramiento no lo debemos tomar como si fuera una creación o la primera creación del Padre, porque el Padre se ha conocido perfectamente siempre. Entonces en su conocimiento perfecto que tiene de sí mismo siempre, Él refleja la imagen perfecta de su conocimiento, que es su Hijo. Entonces vimos los pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento del verbo, que Juan nos da una luz, bueno, nos da bastante luz cuando dice ya en el versículo 1 que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces veíamos la eternidad del verbo junto con el Padre, ¿no? También vimos que era la imagen visible del Dios invisible. Y vimos que era el carácter de su hipóstasis, ¿no? El carácter de su subsistencia. Lo veíamos en Hebreos 1:3. ¿Te quedó? Era que, digamos, cómo se muestra el Hijo a sí mismo, como los apóstoles y autores del Nuevo Testamento lo llaman como Emmanuel, que el Dios fuerte, y muestran un sinnúmero de nombres que, digamos, atribuyen deidad, divinidad, poder, majestad, gloria. Entonces, en esos aspecto me quedó muy presente esa última parte, me llamó bastante la atención. Todo lo que se le atribuye al Hijo en el Nuevo Testamento. Acerca de la segunda persona de la Trinidad. Entonces, pues con la ayuda del Señor hoy vamos a tratar el tema acerca de la tercera persona de la Trinidad, y vamos a ver, bueno, los pasajes bíblicos, y estudiando personalmente esto, hermanos, vi la necesidad que tenemos nosotros de conocer la tercera persona de la Trinidad, porque nos damos cuenta que casi que nos hemos olvidado, ¿no? Y a veces ha habido un temor en cuanto a hablar del Espíritu Santo por causa de los excesos que hay, que se ven en el cristianismo moderno, ¿no? En cuanto a la tercera persona de la Trinidad, pero que es igual de importante conocerlo, porque rechazar al Espíritu sería como rechazar al Hijo y rechazar a Dios mismo. Entonces es importante. Entonces tomé estas dos frases. La primera está en un libro que se llama El Consejero, una conversación franca acerca del Espíritu Santo. Y dice lo siguiente: esta es la tragedia y la desgracia del momento. Descuidamos a la persona más importante que pueda existir en medio de nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Y luego, para compensar su ausencia, tenemos que hacer algo que sustente nuestro propio espíritu. Permíteme recordarte que hay iglesias tan alejadas de las manos de Dios que si el Espíritu Santo las abandonara, no se percatarían de ello durante meses. Y la segunda la dice J.I. Parker en un libro que se llama Conociendo a Dios. Dice: resulta extraordinario comprobar que quienes profesan ocuparse tanto de Cristo sepan tan poco sobre el Espíritu Santo y tengan tan poco interés en él. Entonces es para que vayamos entrando, porque nosotros cuando vamos a hablar de la tercera persona de la Trinidad nos vamos a dar cuenta de la importancia del Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo no hubiera venido, hermanos, nosotros no entenderíamos la obra de Cristo, porque Él es quien nos la revela, ¿no? Por el Espíritu Santo. Entonces es muy importante. Por eso el Señor dijo: muchas cosas tengo que decirles, pero ustedes no las pueden sobrellevar hasta que venga el Espíritu, quien los va a guiar, les va a enseñar las cosas. Entonces lo primero que nosotros debemos entender es que el Espíritu Santo es una persona, porque también ahí es donde hay a veces nos cuesta comprender que el Espíritu también es una persona. Y bueno, y muchos
ya errores en cuanto a la doctrina de Dios mismo la atribuyen al Espíritu Santo como una fuerza activa de Dios o como un viento o algo que no es personal, que no es una persona, ¿no? Como cuando hablan con los testigos de Jehová, ellos dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, pero que no es una persona. Pero lo que vemos en la palabra es que es una persona, y veíamos, recordando el significado de persona, que una persona es la que tiene capacidad de razonar y de tener conciencia de sí misma y de hablar, de decir yo soy, o de tener, bueno, sí, de tener conciencia de sí misma, ¿no? Entonces, si leemos Génesis 6:3, pues hay bastantes pasajes, hermanos, pues sería bueno que lo leyéramos. Y dijo Jehová, ¿sí? Sí, claro. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces ahí habla de que el espíritu contiende, ¿no? O sea, eso es algo que no podría hacer alguien que no fuera una persona. Entonces en el Salmo 139, 7 al 10, si alguien lo quiere leer. Están durmiendo. ¿A dónde? 7 al 10. ¿A dónde? 139, ¿cierto? 7 al 10. ¿Sí? Sí, hermano. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces vemos que el espíritu está en todo lugar, que tiene también los mismos atributos que el Padre y el Hijo, ¿no? Que es omnipresente. Marcos 3:29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Entonces se puede blasfemar contra él, ¿no? No se puede. O sea, pues se puede blasfemar hacia una persona, ¿no? Como tal, es lo que quiero decir. Obviamente el pasaje nos dice que la blasfema contra el Espíritu Santo Sí. no tiene perdón. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, por ser una persona tiene la capacidad de enseñar. Amén. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces ahí hay varias como características de una persona, ¿no? Él consuela, pero también nos da testimonio. En Juan 16, 8 al 12, nos da más. Creo que esos pasajes de Juan 14 al 16 nos habla tanto de la Trinidad, pero también tanto de la persona del Espíritu Santo. Y Entonces, sigue, hermano. Perdón. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, ¿Hasta el 12? Sí, hermano. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ese es el pasaje que veíamos, ¿no? Y convence. Sabemos una obra muy importante. ¿Qué puede hacer una persona, no? O sea, no lo podría hacer una fuerza o, bueno, algo que no fuera personal, pero el Espíritu lo hace. Juan 16:13, un versículo que seguía. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber cosas que habrán de venir. Entonces ahí en ese versículo 13 vemos que Él guía, que Él habla y que Él oye. Entonces algo que no pudiera hacer si no fuera una persona como tal, ¿no? Hechos 5 del 3 al 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y
y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces vemos que se le mintió al Espíritu Santo, ¿no? Y que mentirle al Espíritu Santo es igual que mentirle a Dios, ya que son una sola persona junto con el Hijo. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a secar. Entonces él habla. Hechos 13:2. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora a que los he llamado. Entonces él vuelve y habla y no, dice apartadme. O sea, algo que no pudiera decir alguien que no fuera una persona. Hechos 15:28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Sí? Hechos 15:28. Sí, bueno. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces vemos que es una persona que se pone de acuerdo junto con otras, ¿no? O sea, ahí en el Concilio de Jerusalén poniéndose de acuerdo con los apóstoles de no imponer más cargas sobre los gentiles, ¿no? Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces Él nos ayuda y intercede por nosotros, Él intercede por nosotros. Primera a los Corintios 2, 10 al 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces Él escudriña y también conoce lo profundo de Dios, ¿no? Primera a los Corintios 12, 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces Él da y reparte, o sea, algo que puede hacer una persona. Y Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces se le puede contristar, ¿no? Por lo que constituye una persona. Entonces todo esto solo puede atribuírsele a una persona. O sea, no podríamos decir que es una fuerza, habiendo leído ya sus pasajes, ¿no? Diciendo que, viendo que Él habla, oye, intercede, da, reparte, escudriña, conoce, se entristece, da testimonio, enseña, oye. O sea, todas las características puede tener una persona, ¿no? Como tal. Y vemos también que el Espíritu Santo es Dios. Entonces en Mateo 28:19 vemos que solo a Dios se le puede consagrar a una persona, ¿no? Al único Dios verdadero subsistente en tres personas. Y vemos ahí que, bueno, la fórmula bautismal lo pone al Hijo y al Espíritu junto con el Padre como en la misma posición, ¿no? Que se bautiza y se bautizará en el nombre. O sea, algo singular, pero luego nombra a las tres personas, o la subsistencia de las tres personas. Y en Hechos 5, del 3 al 4,
bueno, como lo leyó Cristian ahorita, vemos que mentirle al Espíritu es mentirle a Dios. Entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo es Dios junto con el Padre y el Hijo. En 1 Corintios 3:16 y 1 Corintios 6:9 vemos que se le dedica templo, lo cual es honor exclusivo de la deidad. Si alguien los quiere leer, para que los podamos tener. 3:16 y 6:19. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Entonces, el Espíritu de Dios mora en nosotros, que hemos sido hechos templo de Dios. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Entonces, Y que no sois vuestros. no soy vuestro. Entonces vemos que pues, se le dedica templo, lo cual es honor exclusivo de Dios, ¿no? Hechos 10:29. Hebreos, qué pena. Hebreos 10:29. ¿Hebreos? Sí, hermano. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces se le ultraja como al Padre y al Hijo. Vemos que Él es Dios. Entonces, claro, hermanos, hemos visto bueno, que es una persona y que también es Dios. Y ahora vamos a ver que es una persona diferente al Padre y al Hijo. Aunque en la Escritura se hace alusiones al Espíritu Santo como el Espíritu de Dios, como lo leemos ahora en Génesis, bueno, Génesis 1 no lo hemos leído, o como el Espíritu de Cristo en Romanos 8:9, la Escritura nos muestra que Él es una persona diferente del Padre y del Hijo. Aunque por los nombres que se asignan pudiera confundirse su persona, debemos comprender que esos nombres se deben a su procedencia, ya que Él procede del Padre y del Hijo, puesto que es enviado por el Hijo. Amén. Y aquí, bueno, tomamos esos pasajes para ver eso que acabamos de leer, ¿no? Juan 15:26, que ya lo leímos, si quieren lo podemos repasar. Es que no, bueno, como yo no sé manejar muy bien los programas estos, no puede pegar los versículos así como a veces Diego sí los puede. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces Él va a ser enviado del Padre por el Hijo. Entonces vemos ahí, cuando el Padre, yo lo envié de mi Padre, del Padre por el Hijo. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces Él será enviado nuevamente. Y recordemos algo, recuerdan que cuando hablamos del Padre, veamos que el Padre se le decía, o sea, la Escritura nos lo muestra como Padre, ya que de Él se dice que de Él, bueno, es engendrado el Hijo y el Espíritu es enviado, pero el Padre jamás se dice que es enviado. Entonces, para que tengamos presente esa diferencia, para comprender lo que es la procedencia del Espíritu Santo. Porque el Padre, como leíamos en esa ocasión, no, en ninguna parte de las Escrituras vemos que dice que el Padre es enviado. El Padre es enviado por el Hijo, ni el Padre es enviado por el Espíritu. Pero sí vimos que el Padre dice, yo vengo y hago morada entre ustedes o con ustedes. Y Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí. Entonces era una promesa que el Padre iba a enviar. Y en Lucas 24:49, 1:4. Sí. Dice, No. para que conozcas. No. Lucas 24:49. Sí.
He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces la promesa del Padre iba a ser enviada. Bueno, esto yo lo pegué, lo expliqué de pronto muy rápido, pero vemos en la fórmula bautismal ordenada por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28 y 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nombre está en singular, denota una sola esencia. Personas, vemos tres personas distintas dentro de la única esencia divina. El versículo no dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y la energía, sino que como vemos cuando Diego nos mostraba este versículo, que él nos hablaba de los artículos y los pronombres que se usan para denotar que se está hablando de una persona como tal, ¿no? Y dice, vemos que el versículo lo denota como una persona dentro de la unidad divina, con la misma majestad que el Padre y el Hijo. Amén. Entonces vemos que es una persona diferente del Padre y del Hijo. Y pues veamos lo que a veces se nombra como el Espíritu de Dios o como el Espíritu de Cristo, y que eso a veces puede causar confusión, pero nos damos cuenta que es porque procede del Padre, pero también procede del Hijo. Que bueno, eso llegó a ser una discusión a lo largo de la historia de la iglesia, que bueno, no tomamos el tiempo para explicarlo. Fue una palabra que se llama filioque, que está en el credo de Nicea, que filioque quiere decir y también del Hijo, procede del Padre y del Hijo. Muchos hermanos decían que procedía únicamente del Padre, pero al denotarlo de esta manera, pues había una confusión en cuanto a la procedencia del Espíritu como una persona distinta. Pero entonces por los versículos que hemos visto, vemos que viene del Padre por medio del Hijo, entonces procede de los dos. Y vamos a ver que es la unión de amor entre el Padre y el Hijo, ya que la palabra Espíritu significa como viene de neumático, que es como de viento, de algo de soplar, y también se llama en la escritura como el soplo de Dios. Vamos a comprenderlo por qué. Entonces, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo como de un solo y único principio, ya que todo lo que es del Padre es también del Hijo, Juan 16, 13 al 15. Esos versículos los habíamos visto cuando vimos al Hijo y pues ahora hemos leído. Si alguien los quiere leer, hermanos, para que los tengamos presentes. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces vemos que el Padre entrega todo al Hijo, y el Espíritu nos va a revelar estas cosas que han sido entregadas. Pero vemos que el Padre le entregó todas las cosas al Hijo, excepto las respectivas relaciones de paternidad y filiación. O sea, el Padre no se puede confundir con el Hijo, ni el Hijo con el Padre, y ahí mismo podemos comprender que tampoco vamos a confundir al Espíritu. Luego también es común al Padre y al Hijo la expiración activa, como el soplo, como expirar, infundir un aliento. Por eso vemos que el Espíritu es denotado como un viento, y ya lo vamos a ver. Activa, por la que se constituyen en oposición relacional frente al Espíritu Santo. Entonces vamos a comprender un poquito más, porque yo sé que es complicado. Entonces, el Padre y el Hijo se aman entre sí. Me pareció muy, bueno, como una ilustración, o bueno, la manera como lo explica un hermano en un libro que es muy sencillo. Él era un erudito y él quiso hacer un libro sencillo para que las personas pudieran comprender, y explica la Trinidad de una manera tan sencilla que ahí hemos tomado varias partes. Cuando hablamos del engendramiento, que pudimos tomar lo que era el poder comprender que a veces es difícil decir que un padre va a tener la misma edad que el hijo, ¿no?
pero nos damos cuenta que cuando usamos las analogías en cuanto a Dios, pues vamos a fallar en eso. Entonces el hermano nos da esta luz acerca del Espíritu. El Padre y el Hijo se aman entre sí, con infinita intensidad, lo que no podríamos saber si no nos hubiera sido revelado. Entonces vemos que el Padre dice: este es mi Hijo amado. Lo que si no nos hubiera sido revelado es que ambos se unen para expresar ese amor, y que esa expresión es una tercera persona divina. En el Hijo, el Padre manifiesta el conocimiento que tiene de sí. En el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo manifiestan su mutuo amor. Entonces, ¿cómo comprender eso? Por ser ese amor infinito, su expresión no puede ser menos. El amor infinito no puede expresarse de una forma que no le sea adecuada. Igual que un conocimiento infinito no puede tener una imagen inadecuada de sí mismo. Esto lo vimos cuando hablamos del Hijo como el exprimir completo del Padre, ¿no? Cada uno se da totalmente en la intensidad del amor por el otro, sin reservarse nada. Y es importante conocer eso, hermanos, porque en este mismo libro ese hermano dice tanto que a veces nosotros, cuando lleguemos a comprender ese grado de unidad que hay dentro de la Trinidad, o sea, en el seno mismo de la Trinidad, de ver ese amor y esa comunión que expresan hacia adentro entre las mismas personas, nosotros vamos a poder comprender más la vida cristiana y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cada uno se da en la entrega total. Cada uno se da totalmente en la intensidad del amor por el otro, sin reservarse nada. Ciertamente, la idea de reservarse algo no tiene sentido. Si se dan, solo pueden darse totalmente. ¿Por qué? Porque comprendemos que el amor de Dios no es como el amor de nosotros, ¿no? O sea, el amor de Dios es un amor que se entrega absolutamente. Solo pueden darse totalmente, ya que no poseen más que su totalidad. La manifestación del amor entre el Padre y el Hijo es infinita. No le falta una sola de las perfecciones que ellos poseen. Es Dios, una persona y alguien, la expresión de este amor. Y aquí, bueno, vamos a comprender por qué se le llama Espíritu Santo. Aunque las tres personas se puede decir que son espíritu, como lo dice Juan 4:24, que el Señor Jesús le dice a la samaritana: Dios es espíritu, los verdaderos adoradores le adoran en espíritu y en verdad. Porque Dios no tiene cuerpo. O sea, cuando hablamos de un espíritu es algo que no... O sea, que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, además. Yo no puedo ver mi espíritu, ni puedo ver el espíritu de Juan José. Entonces, cuanto menos no podemos ver el espíritu de Dios. Sino que es... Bueno, porque Dios no tiene cuerpo, sino que es espíritu purísimo e infinito. La tercera persona es espíritu en un sentido especial. Y aquí vamos a comprender lo del neuma o lo del aire o lo del viento. Ese es el nombre que nuestro Señor eligió para la tercera persona. ¿Cuál? El de espíritu. Y no solo porque había de llamarle de alguna manera. Hay en él un significado profundo. Cristo sopló a los apóstoles cuando les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Recuerdan eso? Está en Juan 20:22. Ya cuando el Señor resucitó, se aparece a los apóstoles y les sopla y les dice: recibid el Espíritu. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. Entonces lo relaciona con una expiración o como con un soplar. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos el día de Pentecostés, en Hechos 2, oyeron antes un ruido de un viento impetuoso. Entonces recordamos, ¿no? Entonces ahí vamos a ver por qué este significado de la respiración. Y aún así, o sea, después de comprender, bueno, esto podemos seguir preguntando, ¿por qué a la tercera persona, que es la manifestación del amor del Padre y del Hijo, tiene que llamarse su aliento? Entonces, fijemos nuestra atención en dos cosas. Todos tenemos la experiencia de que el amor ejerce su influencia sobre la respiración. La respiración del que ama se acelera. Entonces, hermano, no sé si alguno ha estado enamorado que suspira. Entonces, se relaciona como en eso, en algo, porque ejerce una influencia sobre el viento.
Y hay una estrecha relación entre la respiración y la vida. Obviamente allá en Levítico dice que la vida está en la sangre, pero el vínculo entre la vida, bueno, pero diremos que cuando dejamos de respirar, pues dejamos de vivir, aunque tengamos sangre. Entonces el vínculo entre la vida y el amor no es difícil de ver, ya que el amor es la entrega de la propia vida. Entonces ahora sí queda un poquito más claro por qué ese proceder del Padre y del Hijo, porque es como su expiración absoluta de su amor que constituye la tercera persona. De ahí que Romanos 8 nos diga, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces sí queda como un poco claro lo que sería como la procesión de la tercera persona de la Trinidad. No sé si hasta aquí hay algunas preguntas o si no fui muy claro o algún hermano quiere aportar algo más. Ahí en Génesis también dice que cuando Dios creó al hombre, dice que sopló aliento de vida. Sopló aliento de vida. Y ese es el espíritu que le da al hombre también. Claro, y hay muchos pasajes en los que habla el Espíritu Santo como un soplo, ¿no? Les llama el soplo de Dios. Vemos varias partes donde se habla del soplo del viento en referencias al Espíritu. Obviamente yo no los tomé todos porque sería algo larguísimo, pero cuando podamos más adelante llegar a lo que es neumatología, que es el estudio de la tercera persona de la Trinidad, vamos a ver un poco más profundo, ¿no? Aquí lo pusimos como para que pudiéramos tener como ya no tantos vacíos, como Diego hablaba, no tantos huecos ni tantos vacíos, sino que podamos tener un panorama ya más amplio. Porque tenemos que ser trinitarios. No es que tengamos que ser, es que nosotros creemos la Biblia y la Biblia declara la Trinidad. Sí, es que como por ejemplo el que cree en el testigo de Jehová, entonces simplemente creen que el Espíritu Santo no es persona y que es una energía. Entonces ahí, o sea, la Biblia cita realmente que existe el Espíritu Santo y que es persona. Amén. Por eso vimos que es una persona. Ajá. Y bueno, y esto es importante conocerlo también para que, digamos, como dice la hermana, llegue de pronto un testigo de Jehová Sí. confundido y el Señor nos permite compartirle y podemos hablarle acerca de la tercera persona de la Trinidad y él pueda comprender, pueda también ser corregido de su error, ¿no? Realmente esto nosotros no lo sacamos de nosotros, sino que como vimos al principio, el Señor nos ha dado el Espíritu Santo que es nuestro Maestro y Él ha sido el que ha revelado eso en las Escrituras. Vamos, porque esas personas que rechazan el Espíritu Santo pues siguen en su ceguedad por eso, porque no quieren aceptar al que es el Maestro. Entonces, importante. Por eso, bueno, yo puse esas frases al principio porque es un poco, a veces que entre los círculos cristianos el Espíritu Santo se deja de un lado, ¿no? Y ahí, obviamente hay unos pasajes que no los puse, que, digamos, pareciera que el Espíritu Santo no fuera una persona en la Trinidad, porque digamos en pasajes como en Juan 17:2, donde el Señor Jesucristo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, pero no dice ya al Espíritu Santo. Pero cuando nosotros leemos la Escritura nos damos cuenta que implícitamente va a estar ahí la persona, ya que Él es como el pálpito de amor entre el Padre y el Hijo. Y que así como nos guía En nosotros, es lo que nosotros debemos comprender, y por eso es tan triste que a veces nosotros olvidemos o no le demos tanta importancia a la tercera persona de la Trinidad. Y obviamente han habido excesos, ¿no? Por eso al final, bueno, vamos a ver algo que tiene que ver con estos excesos que se le han dado a la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Por lo cual nosotros le descuidamos también. Pero nos damos cuenta que el Espíritu Santo es el que ha aplicado la obra de salvación en nuestras vidas. Pero también es el que ha dado como un poder diferente a la iglesia a través de los siglos para que la obra avance de una manera tremenda, ¿no? Y uno lo puede ver en la vida de hombres que eran llenos del Espíritu Santo y que el Señor nos permite, en Efesios dice que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces es importante que nosotros comprendamos quién es la tercera persona de la Trinidad. O sea, ya sabemos que es la expresión de amor perfecta entre el Padre y el Hijo. Y de la tercera persona de la Trinidad, y hoy en día el hablar del bautismo del Espíritu o de la llenura del Espíritu Santo no se puede tomar como
como de que no, yo no quiero que me hablen de eso por causa de los excesos que hay. Algunos dicen que el bautismo del Espíritu es el hablar en lenguas, lo relacionan con Hechos de los Apóstoles 2. Pero nos damos cuenta que más adelante hubieron unos que fueron bautizados con el Espíritu y no hablaron en lenguas. Yo no me he dado cuenta Entonces de es eso. muy importante. Yo puse como algo para poder hablar de eso. Acá puse más bueno, lo que la Biblia nos muestra acerca del Espíritu Santo, que es los nombres que se le atribuyen al Espíritu Santo. Entonces si quieren vamos a verlos y al final vamos a llegar al ver qué es la llenura o ese vestimiento del poder del Espíritu. Entonces la Biblia nos habla del Espíritu como el autor de la Escritura, o sea, la Biblia misma, en 2 de Pedro 1:21. Entonces si alguien lo lee, que se lo estudiamos. Claro que los sí. domingos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu es el que inspira, ¿no? Inspira. 2 de Timoteo 3:16. Toda la palabra. Léela. Estudiando por ti. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pues vemos que el Espíritu es el autor de la Escritura, porque la palabra habla ahí como la inspiración es como la respiración, ¿no? Como la soplo de Dios. La Biblia es inspirada, literalmente respirada por Dios, mediante el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu movió a los autores de los 66 libros para escribir exactamente lo que Él inspiraba dentro de sus corazones y mentes. Al igual que un barco se desplaza a través del agua mediante el viento en sus velas, así también los escritores bíblicos fueron impulsados por el Espíritu Santo. Entonces la Escritura nos muestra que Él es el inspirador de la Biblia misma. El consolador, consejero y abogado. Isaías 11:2. Consolador, consejero y abogado. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces habla que sobre el Mesías nos va a reposar espíritu de consejo, espíritu de sabiduría. El consolador, Juan 14:16. Que ya lo hemos leído harto hoy. Pero si los quieren recordar, y 15:26. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y ese fue 15, ¿sí? El 15 dice. Y el 14:16. 14, 16. Entonces, Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. 15:26. entonces el consolador, bueno, la palabra abogado la ponen ahí. Bueno, yo la otra vez nos explicaba que la palabra en el griego es parácleto, Para que que es la misma que se usa para hablar de Jesús como el abogado. Entonces las tres palabras son traducciones de la palabra griega parácletos, de donde obtuvimos la palabra parácleto. Otro nombre para el Espíritu Santo. Cuando Jesús se fue, sus discípulos estaban muy angustiados porque habían perdido su reconfortante presencia. Pero Él prometió enviarles al Espíritu de consolación, consejo y guía para aquellos que pertenecen a Cristo. El Espíritu también da testimonio a nuestro espíritu de que somos de Él y por tanto nos asegura la salvación. Entonces el Espíritu es nuestro parácleto. Entonces es algo que es muy importante Abogado, ¿verdad? para abogado, consolador. Es decir, ¿se aplica para cualquiera de esos tres términos? ¿O son los tres términos Sí. términos? Lo que pasa es que consolador, consejero y abogado, la palabra que se utiliza se llama parácleto. Y parácleto, lo que significa como en español, significa alguien que es llamado para que venga al lado. Entonces el abogado, pues, los que saben derecho, es alguien que está al lado.
Entonces, el consejero es alguien que también está al lado, y el consolador es el que alguien que está al lado. También se puede decir como el ayudador. Esta palabra es muy bonita cuando uno ve, porque lo que significa el ayudador es el que nos ayuda en todo. O sea que yo digamos, pensaba esta palabra mucho, era porque en medio de todas las cosas que está pasando, el que nos puede ayudar o el Señor nos dejó al ayudador. Entonces, el que nos ayuda. Eso es lo que significa. Y pues aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Solamente 5 veces. Y las 5 veces está 4 para el Espíritu Santo y 1 para Jesús, que está en 1 de Juan, cuando dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, esa palabra consolador, después más adelante uno puede, cuando lleguemos a neumatología, vamos a ver un poco más, pero de verdad que solamente entendiendo que nos va a llegar otro ayudador, o sea que va a llegar otro consolador, ya uno puede decir, descansar uno mismo, decir, el Señor nos dejó un ayudador, el Señor nos dejó un consolador. Entonces ese consolador, esa es una de las mejores palabras, y Jesús estuvo recordándolo, el consolador, el que yo les voy a enviar, el consolador, otro consolador. Y ese consolador, la diferencia era que no iba a estar solamente con los discípulos, sino con todo aquel que creía, y no iba a estar, como lo dice más adelante, cuando Jesús dice, porque va a estar, está con ustedes, pero también va a estar en ustedes. Entonces ese es el ayudador, súper bonita esa palabra, el Paráclitos. Entonces es importante, ¿no? No sé si yo lo leí en alguna parte o lo escuché, que hablan del consolador como en los Juegos Olímpicos, como alguien que ayudaba al atleta que se caía. No sé si lo he escuchado. Pero no va a Como el Paráclito, como alguien que lo está apoyando ahí. Siempre hay ejemplos que ponen esa parte, y es ese, que llega y se está cayendo de los Juegos Olímpicos y le dice, venga, yo lo ayudo, y va el ayudador, el que va caminando al lado. Es tremendos ejemplos los que hay. O aún cuando decía un hermano, cuando uno lleva una bolsa muy llena y que uno dice como, necesito ayuda, entonces no es el que le va a decir, venga, yo le llevo la bolsa, sino que dice, venga, yo se la ayudo a llevar, o sea, los dos llevando la misma bolsa. Entonces ese es el ayudador que nos dejó el Señor, alguien que consuela. Y acá dice el hermano Samuel Pérez Millos, que ilumina también los ojos espirituales. Ese es el que nos ayuda para que podamos ver al Señor, es el Espíritu Santo. Nos ayuda también en los sufrimientos, nos ayuda también conduciéndonos a la oración, y nos ayuda para poder dar testimonio. Entonces ese es el ayudador que tenemos, el Espíritu Santo. Tremenda palabra, ¿cierto? El Paráclitos. El Paráclito. Amén. Entonces tenemos Paráclito en nosotros. Sí, el ayudador. Entonces, convicción de pecado, Juan 16, 7 al 11. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, que trae a nosotros convicción de pecados el Espíritu. Amado, cuando nosotros estamos en algo que al Señor no le agrada, de una vez sentimos la tristeza, ¿no? Porque esa persona que vive en nosotros, el Paráclito, se está contristando, como lo habla Efesios también, ¿no? Y Él nos convence de ese pecado. Él nos convence de que hemos sido justificados y, bueno, del juicio que está por venir. Entonces es importante. El Espíritu aplica las verdades de Dios en la mente misma de las personas para convencerlas mediante justos y suficientes argumentos de que son pecadores. Él hace esto a través de la convicción en nuestros corazones de que no somos dignos de estar ante un Dios santo, que necesitamos su justificación y que el juicio es seguro y vendrá un día sobre todos los hombres,
Aquellos que niegan estas verdades se rebelan contra la convicción del Espíritu. Amén. Entonces es la garantía del sello o las arras de nuestra salvación. Entonces está en 2 Corintios 1:22 y en el 5:5 de 2 Corintios y en Efesios 1:13 al 14. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 1:22. Arras del Espíritu. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras. Sello. El sello, la garantía. Y Efesios 1:13-14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Entonces el Espíritu Santo es el sello de Dios sobre su pueblo, su derecho sobre nosotros como su propiedad. El regalo del Espíritu a los creyentes es el depósito inicial de nuestra herencia celestial, que Cristo prometió y aseguró para nosotros en la cruz. Por haber sido sellados por el Espíritu, estamos seguros de nuestra salvación. Nadie puede romper el sello de Dios. Amén. Entonces tenemos una garantía por una persona que mora en nosotros, que es el anticipo, ¿no? Es ese anticipo que es el cielo mismo o Dios mismo. Entonces es nuestro guía, Juan 16:13. 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará de toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces Él es nuestro guía, que nos guía toda la verdad. Entonces vemos que por eso es que hay algunos que niegan la tercera persona, que no pueden llegar a la verdad, y por tanto niegan al Hijo. También terminan hasta negando al Padre. Pero también es sabio de nuestra parte cuando no contender con esas personas, porque a ellos no se les ha revelado. Porque ya cuando hemos visto cuando el Señor no obra en la persona y no mora. Y nada que hacer porque no hay revelación, no está el Espíritu. Y lo vemos también en iglesias, que aunque se les vaya y se les aún pastores no tienen el Espíritu. Entonces ese es nuestro guía. Así como el Espíritu guió a los escritores de la Biblia para registrar la verdad, así también Él promete guiar a los creyentes para conocer y entender esa verdad. La verdad de Dios es locura para el mundo. Aquellos que pertenecemos a Cristo tenemos al Espíritu morando en nosotros, quien nos guía hacia todo lo que necesitamos conocer respecto a los asuntos espirituales. Aquellos que no pertenecen a Cristo no tienen al intérprete que los guíe para conocer y entender la palabra de Dios, porque esta debe ser discernida espiritualmente. Eso está en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces es muy importante, ¿no? Y eso es tan importante, hermanos, porque de verdad cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, no la vamos a poder comprender muchas veces con el razonamiento que nosotros tenemos, ¿no? Y la fe no va a llegar porque se nos demuestre una verdad científicamente, ¿no? Pueden decir, bueno, el arca de Noé sí existió porque la hicieron y la probaron y toda esa cosa normal. La fe no va a venir sino solo porque el Espíritu nos revele que es verdad.
Entonces es muy importante, porque decía un hermano, algunos que creen, bueno, basan su fe en las convicciones que han traído de acuerdo a la ciencia. Hermanos, va a llegar alguien más sabio y otra vez los va a volver ateos. Pero cuando es el Espíritu el que se ha revelado, esa fe haya un ancla segura, ¿no? Como habla en Hebreos, o sea, algo que es firme, porque Él nos la ha revelado, no las podemos discernir con nuestra mente natural. Entonces es muy importante. Y gracias al Señor que tenemos al guía, ¿no? Entonces, morador de los creyentes, Romanos 8, 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Entonces ahí vemos el versículo, ¿no? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, que era el que yo estaba ahorita medio parafraseando, que no lo recordaba bien. Efesios 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Primera a los Corintios 6, 19. Este ya lo habíamos leído también. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No, que era 6, 19, hermano. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros? Amén. Amén. Entonces el Espíritu Santo reside en los corazones del pueblo de Dios. Y esa permanencia es la distinción característica de la persona regenerada. Desde el interior del creyente, Él dirige, guía, conforta e influye, así como también produce en nosotros el fruto del Espíritu. Está en Gálatas 5, 22, 23. Él produce esa íntima relación entre Dios y sus hijos. Todos los verdaderos creyentes en Cristo tienen el Espíritu residiendo en sus corazones. Amén. Entonces Él mora en nosotros. Entonces, intercesor. Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Intercede. Uno de los aspectos más alentadores y reconfortantes del Espíritu Santo es su ministerio de intercesión a nombre de los que Él habita, debido a que muchas veces no sabemos qué o cómo orar. Cuando nos acercamos a Dios, el Espíritu intercede y ora por nosotros. Él interpreta nuestros gemidos, por lo que cuando nos sentimos oprimidos o abrumados por los afanes de la vida, Él está con nosotros para asistirnos mientras nos apoya ante el trono de la gracia. Es importante conocer esto del intercesor, hermanos. Cuando hablábamos ahorita de lo de la llenura, después de Hechos de los Apóstoles 2, un hermano muestra las diferencias de los apóstoles en los evangelios a los apóstoles ya después del bautismo del Espíritu Santo. Y él dice, una razón de una persona, o sea, una distinción de una persona llena del Espíritu Santo es que le gusta orar. Y él dice, ¿por qué? Miremos, en los evangelios los apóstoles se quedaban dormidos cuando oraban. Pero luego ya después en Hechos vemos que ellos oraban. Y que oraban bastante, ¿no? Y que andaban en oración ahora. Entonces ya era diferente la cosa, ¿no? Entonces es muy importante. Y Él nos muestra cómo orar, porque a veces uno se siente y dice, bueno, Señor, ¿yo qué pido?
Y ora. O a veces está tan abrumado uno que ni siquiera puede hacerlo, pero Él intercede por nosotros. Es muy importante conocer eso. Entonces, revelador, espíritu de verdad. Juan 14, 17. El espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 17. Este es el espíritu de verdad. Bueno, 16, 13. Pero cuando venga el espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Primera los Corintios 2, 12. No, primera. Primera los Corintios 2, 12 y 12. De 2, 12 y 16. El 12 y 16. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces Él nos revela las cosas. Jesús prometió que después de su resurrección, el Espíritu Santo vendría y os guiará a toda verdad. Puesto que el Espíritu está en nuestros corazones, somos capaces de entender la verdad, especialmente respecto a los asuntos espirituales, de una forma en que los no creyentes no pueden. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo en la persona de su Espíritu dentro de nosotros. Amén. Espíritu de vida. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. La frase espíritu de vida significa que el Espíritu Santo es quien produce o da la vida. No que Él inicie la salvación, sino más bien que Él la imparte, que Él imparte la nueva vida. Cuando recibimos la vida eterna a través de Cristo, el Espíritu nos proporciona el alimento espiritual que es de sustento de la vida espiritual, que es el sustento de la vida espiritual. Aquí nuevamente vemos al Dios Trino en acción. Somos salvados por el Padre a través de la obra del Hijo y la salvación es sustentada por el Espíritu Santo. Amén. Entonces es nuestro Maestro. Juan 14, 26, yo creo que ya nos vamos a aprender estos de memoria. Juan 14 tiene que ver. Juan 14, 23, Juan 16, 13. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Primera de los Corintios 2:13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseñan el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es nuestro Maestro. Jesús prometió que el Espíritu les enseñaría y les recordaría a sus discípulos todas las cosas que Él había dicho mientras estaba con ellos. Los escritores del Nuevo Testamento fueron movidos por el Espíritu para recordar y entender las instrucciones que Jesús dio para la formación y organización de la iglesia, las doctrinas relativas a Él mismo, los pasos para llevar una vida santa y las revelaciones de las cosas por venir. Entonces vemos que todo eso fue lo que el Espíritu nos ha revelado, ¿no? Y recordamos que muchas cosas nosotros no las pueden, el Señor dijo, no les digo muchas cosas porque no las pueden sobrellevar, ¿no? Pero cuando venga el Espíritu los va a guiar a toda verdad. Entonces vemos que después de eso, decía Tis también en la enseñanza, él hablando, mire que de los diáconos y de los obispos y todas estas cosas no se nombran en los evangelios, el Señor las reservó
hasta que viniera el Espíritu para que ellos las pudieran comprender. Entonces vemos que más adelante ya Pablo nos habla de todas estas cosas en cuanto a la iglesia, ¿no? Y lo mismo los demás apóstoles, Pedro, Juan nos habla de las cosas por venir. Imagínense si el Señor le hubiera hablado a Pedro de las 7 trompetas allá. Tal vez se hubiera quedado. Entonces sí, el Espíritu nos reveló todas estas cosas, o Él vino para enseñarnos todas las cosas, ¿no? Muy importante, nuestro Maestro. Y es el testigo. Entonces Romanos 8:16, Hebreos 2:4 y 10:15. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hijos de Dios, da testimonio. Testimonio. Hebreos 2:4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. 10:15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después que aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Amén. Entonces Él testifica todo aquello que Dios planeó. El Espíritu es llamado testigo porque Él verifica y da testimonio del hecho de que somos hijos de Dios, que Jesús y los discípulos que realizaron milagros fueron enviados por Dios y que los libros de la Biblia son divinamente inspirados. Además, al otorgar los dones del Espíritu a los creyentes, Él nos da testimonio a nosotros y al mundo de que pertenecemos a Dios. Amén. Entonces son como los nombres o los calificativos que se le asignan al Espíritu Santo. Entonces qué bonito, ¿no? Ver que es testigo, el consolador, el maestro, el guía, el consolador, nuestro intercesor. Entonces podemos ver que el Espíritu es una persona que es Dios y bueno, lo que hemos visto, ¿no? Que testifica, nos enseña. Entonces es muy importante que nosotros lo conozcamos. Entonces, bueno, la importancia de la doctrina del Espíritu Santo. La iglesia está llamada a vivir por encima de su propia capacidad. Está llamada a vivir en un plano tan elevado que ningún ser humano puede vivir en su propia capacidad y fuerza. El cristiano más humilde está llamado a vivir un milagro, una vida moral y espiritual de tal intensidad y pureza que ningún ser humano puede lograrlo. Solo Jesucristo puede hacerlo. Él quiere que el Espíritu de Cristo venga sobre su pueblo. Esta inspiración divina de lo alto nos afecta mental, moral y espiritualmente. Esto es muy importante, conocer la tercera persona de la Trinidad. Porque como hablábamos ahora, hermanos, muchas veces nuestro cristianismo es un cristianismo solo como de tan... Hay una frase que es muy fuerte que dice este mismo hermano en el libro, que se llama El Consejero, una conversación franca acerca del Espíritu Santo. Él dice, si yo no tengo a Dios, prefiero dejar de ser cristiano. Más porque a veces nos conformamos simplemente con un cristianismo de conceptos o de cosas lejanas, pero muchas veces no buscamos como esa profundidad o esa llenura que pareciera que fuera como lejana y que a veces la leemos, ¿no? Cuando leemos Hechos de los Apóstoles o cuando leemos alguna biografía. Nosotros vemos que habían personas que caminaban llenas del Espíritu, que de verdad que no había nada más sino para ellos que Dios mismo. Entonces es tan importante que nosotros tengamos conocimiento del Espíritu y que no lo dejemos de un lado, ¿no? Porque como hablábamos ahorita, los excesos nos han llevado a eso, ¿no? Digamos, ha hecho tanto daño lo que son los movimientos carismáticos y pentecostales modernos, ¿no? Que han hecho como un énfasis desmedido en el Espíritu, atribuyendo cosas que ni siquiera son del Espíritu, ¿no? Como a veces el tirarse al piso y
empezar a revolcarse o saltar o hacer cosas que uno cuando mira cuál es la llenura del Espíritu Santo es una vida que se parece a Cristo, es una vida que vive para Dios. Y eso es lo que carece muchas veces la iglesia, ¿no? Hasta inclusive en esos lugares donde se dice que son llenos del Espíritu Santo, hermano, vemos personas que se arrastran en el piso, se revuelcan, hablan en lenguas, hacen de todo, hermanos, pero sus vidas no han cambiado. Entonces es imposible decir que estamos llenos del Espíritu Santo si no nos parecemos a Cristo. Es muy importante. Entonces hay una estrategia satánica, este hermano pone una ilustración que es muy cierta, porque digamos también, como ha tenido acceso los pentecostales y los carismáticos, también hay unos grupos reformados que han tenido acceso, ¿no? Que han llegado a hablar de que algunas manifestaciones, algunas cosas del Espíritu quedaron allá atrás en la historia de la iglesia, pero que ya no están vigentes, ¿no? Entonces él hace esta ilustración, dice, esta es una ilustración cruda, pero permíteme contarte lo que hicimos después de sembrar un campo de maíz cuando era joven en Pensilvania. A fin de proteger el campo de maíz de los cuervos, disparábamos a un cuervo y lo colgábamos de patas a la mitad del campo. Se suponía que esto ahuyentaba a todos los cuervos de los alrededores a kilómetros de distancia. Los cuervos se reunían y decían, mire, hay un campo de maíz, pero no se acerquen, he visto allí un cuervo muerto. Esa es la clase de elección que propone Satanás y es exactamente lo que ha hecho. Ha tomado a algunos cristianos fanáticos, extravagantes, de mirada salvaje, que hacen lo indebido y los ha puesto en medio del campo de maíz de Dios. Y advierte, no se acerquen a esa doctrina sobre el Espíritu Santo, porque si lo hacen se volverán como esos fanáticos de ojos desorbitados. Puesto que ha habido una medida considerable de experiencias extrañas como esas, los hijos de Dios están atemorizados, y tan pronto se empieza a hablar de ello, salen en busca de refugio, dicen, no, eso no es para mí, he visto cuervos muertos allá afuera del campo. Entonces, hermanos, es como el temor que a veces nos causa, ¿no? Como el hablar del Espíritu, hermanos. Pero es tan importante, decía J.I. Parker, bueno, y también Martin Lloyd-Jones, que inclusive era un hermano que lo tienen como uno de los mejores expositores bíblicos, y los reformados lo tienen como en lo alto. Él dice que se dedicó como a investigar del Espíritu Santo. Y dice que muchos le decían, no sé qué se va a meter en esas cosas, que se va a poner a meterse en esas controversias o en esas cosas que van a traer como extravagancia, pues, y él decía que no, que es importante conocer el Espíritu Santo. Es importante, hermanos, que nosotros podamos buscar como la llenura del Espíritu, que nosotros verdaderamente podamos caminar de una manera diferente. Pero cuando yo leía a este hermano que decía, si yo no tengo a Dios mismo y nada más que a Dios, prefiero dejar de ser cristiano, hermano. ¿Cuántos de nosotros a veces pasan los años y los años y nuestro cristianismo es solo eso, como de que ahí como que nada cambia, nada pasa? Es porque tal vez hemos entristecido a la tercera persona de la Trinidad, o a veces no le prestamos importancia, ¿no? Por eso ahí también viene a veces nuestro errado concepto acerca de Cristo, hermanos. Veamos que en Hechos 2, el primer sermón que Pedro dio, hermanos, fue como la exaltación de Cristo tan alta, y en Hechos 3, que uno dice, no lo hubiera hecho si el Espíritu Santo no hubiera estado con él. A veces para nosotros evangelizar nos falta, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. Como a veces tenemos temor de compartirle a una persona del Señor, porque no tenemos la llenura del Espíritu que el Señor ha prometido, hermanos. El Señor ha prometido. Obviamente, como dicen los hermanos, Pentecostés no se puede repetir, porque en Pentecostés, cuando uno ve, estaba toda la iglesia reunida y no había nada, estaban ahí. Pero ese Pentecostés se perpetúa, hermanos. O sea, la promesa que Dios dio ya vino y mora en nosotros, porque de una u otra manera no podríamos decir que Cristo es nuestro Señor, como leemos en Romanos 9, si el Espíritu no estuviera en nosotros, ¿no? Pero nos hace falta como ser llenos de Él, o sea, poder caminar de una manera diferente. Hay un testimonio que este hermano cuenta en el libro, no sé si alguno ha escuchado de la vida de Samuel Morris.
Hay una serie de muñequitos, yo estuve buscando la biografía, pero no está en español. Y él cuenta que, bueno, Samuel Morris era un niño africano de una tribu indígena que se convirtió al Señor Jesús luego de que lo capturaran y tuvo una conversión tipo Saulo de Tarso, que el Señor le soltó las cuerdas y le dijo que corriera. Y él conoció una misionera y la misionera le habló de Dios y le dijo que fuera a Estados Unidos a conocer a un maestro bíblico que le iba a enseñar más acerca del espíritu y de todas las demás cosas que él quería conocer para luego poder él enseñarle a su tribu indígena. Y él emprendió un viaje en barco desde el África hasta Nueva York. Viajaba él para llegar al Instituto Bíblico. Dicen que este muchacho era joven, tenía más o menos como 18 años. Y hablaba tanto del Espíritu Santo, bueno, en los muñequitos muestran que hasta los del barco se convirtieron, porque él hablaba tan cercana, o sea, él hablaba con una confianza con Dios tan cercana que era algo que uno decía, wow. Y él llega allá a los Estados Unidos, bueno, la ciudad grandota, no habla muy bien el inglés, y le dice a una persona que si lo puede llevar al Instituto Bíblico donde estuviera el nombre del maestro, no recuerdo el nombre de él. Y el señor le dice, bueno, yo le pago $1, y él no tenía plata. Y él le dijo, bueno, vamos. Y fue allá y vio, y preciso cuando él llegó a la casa donde el maestro bíblico salió la persona, el maestro este que le iba buscando, y él le dijo, mire, yo soy Samuel Morris, y hizo conocer por el nombre estadounidense que le dieron, porque él se llamaba el príncipe K1 allá en la tribu indígena. Y dice que, bueno, el hombre le dijo, bueno, quédese aquí, váyase allá y espéreme mientras yo voy a una reunión. Él le pagó $1 que le había pedido la persona sin el otro darse cuenta, y se fue. Y dice este hombre, porque lo leí, fue algo que escribió es que se me olvidó el nombre del profesor del Instituto Bíblico que recibió a Samuel. Dice que él cuando llegó a la reunión que dio, le sorprendió ver que Samuel Morris tenía arrodillado un poco de personas hablándoles de Dios. Y dice que él se puso a llorar. Y que después vio esa experiencia varias veces, que Samuel lo único que llegaba era y compartía el Señor, o sea, todo el mundo era tan lleno del Espíritu. Y dice que una vez él lo llevó en el carro y que le empezó a mostrar como los diferentes edificios de Nueva York, ¿no? Como hacerle un tour. Y le decía, mira, aquí queda el teatro, queda la ópera, y Samuel lo miró y le dijo, no recuerdo el nombre, ¿usted ha orado en su auto? Y él dice, sí, claro, yo le doy gracias a Dios. Y él dice, no, me refiero a que nos arrodillemos y oremos. Y dice que Samuel lo hizo arrodillarse y oró diciendo, Señor, te pido que este hombre deje de decir tantas trivialidades y que pueda ser lleno de tu Espíritu. Y que lo tocó, y dice ese hombre que fue dice, ni siquiera cuando me ordenaron pastor, ni siquiera cuando me nombraron tal cosa, recibí tanto el Espíritu como el haber estado cerca de Samuel. Y que él decía, yo no vine aquí a conocer edificios, yo vine aquí a que usted me hablara del Espíritu Santo. Y dice que bueno, ya después llegaron al Instituto Bíblico donde él lo reconoció, que habían muchos estudiantes, y le dijeron a Samuel, ¿qué cuarto quieres coger? Y él dijo, el que ninguno quiera, denme ese a mí. Y él dice que se puso a llorar, que porque la cantidad de estudiantes ninguno había dicho eso, todos escogían lo mejor. Bueno, este hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Y decía que lo único que quería era conocerle, hermanos, y debe ser también como nuestro deseo, ¿no? A veces nosotros, cuántas conversaciones, o sea, de cuántas cosas nosotros pasamos hablando día a día, y de cosas que de verdad no tienen como sentido, no son tan triviales. Cuenta el hermano también el testimonio de un misionero canadiense que era obeso, que tenía diabetes, y que él tuvo un conflicto con sus padres porque él se convirtió y su familia no se convirtió, pero él decidió entregarse al Señor Jesús para la obra, y él dice que él se fue a las misiones siendo diabético, con sobrepeso, con todo eso. Decía que este hombre evangelizaba a todas las personas, que a toda hora vivía compartiéndole el Señor, y decía a todo ser que se sentó con él, y decía, y era imposible hablar con él acerca de un asunto que no fuera de Dios mismo. Él agachaba su cabeza y se iba cada vez que se cambiaba el tema. Si ese hombre no vivía para hablar trivialidades, vivía solo para hablar de Dios mismo. Tenía una llenura del Espíritu. Y es lo que nosotros debemos tener, hermanos. Nosotros debemos ser
así, desearlo. El Señor lo prometió, ¿no? Y a veces tal vez nuestra incredulidad, ¿no? El creer que el Señor no puede obrar hoy en día. Pero el Señor dice que es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces, como el Espíritu del Señor vino sobre los apóstoles, bueno, nosotros lo tenemos, porque si no lo tuviéramos no estaríamos acá, pero con ese investimiento de poder, hermanos, puede estar sobre nosotros. Y va a ser tan diferente nuestro cristianismo y vamos a traer tanta bendición a la iglesia que nosotros podamos buscarle, hermano, podamos buscar esa llenura. También hablamos, bueno, el hermano dice, y a veces decimos sí, lo decíamos, pero cuando nos damos cuenta no lo decíamos con tanto fervor, hermanos, porque a veces, no sé, él dice, piensen en algo que ustedes desean, piensen en algo que ustedes desean, lo desean tanto como desean el Espíritu Santo. O sea, ¿qué es lo que nosotros deseamos? Como decía el comentario en la revista, de pronto el corazón nuestro. Que busquemos eso, verdaderamente puede ser nuestra vida. Vamos a querer esa llenura. Esa llenura quiere decir como que nosotros dejamos de tener el control de nuestra vida y el Espíritu va a tener ahora el control de nosotros. Y ciertamente, bueno, vamos a parecernos más a Cristo, que el Espíritu se parece a Cristo, que Él es humilde, Él ama. A veces sí, y a veces nuestra frialdad es por eso, hermanos, desconocemos la persona que mora en nosotros, o no le hemos dado importancia o hemos caído en los excesos o en los engaños del diablo. Por eso pusimos la frase al principio de J.I. Parker, ¿no? Porque a veces pareciera como algo, dice, resulta extraordinario comprobar que quienes profesan ocuparse tanto de Cristo sepan tan poco sobre el Espíritu Santo y tengan tan poco interés en él. Entonces, por causa de los excesos hemos llegado a eso. Es que el Señor nos permita poder volvernos a Él, pedirle perdón si le hemos contristado. Así es. Y poder caminar de una manera diferente. Entonces, decía este hombre, el misionero que recibió a Samuel Morris, después dice, Samuel vino a mí para que yo le enseñara el Espíritu Santo, pero él lo conocía más que yo. Amén. Entonces, oremos. Gracias, Señor.